Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a entrar, ya estamos entrando en tierra derecha, en un tema muy controversial. Amén. No quiero que interprete mal y diga el pastor está prohibiendo hablar en lengua. Amén. Desde ya le advierto con respecto a esta situación, pero vamos a desarrollar, hermanos, tal como la Escritura lo enseña. Amén. Porque se ha dado a través de los tiempos, ¿verdad? El tema de hablar en lengua. Pablo dice que es un don, dice que es el don de lengua. En el capítulo 12 habla del don de lengua. Luego Pablo dice que si él hablase lenguas angélicas, hablase lenguas humanas y angélicas, y no tiene amor, es como el címbalo que retiñe. O sea, nada es. Advertimos en la mañana, con respecto a los dones, ¿verdad? Pablo advierte lo siguiente, que aunque nosotros tengamos dones, ya tenemos lengua y interpretación de lengua, pero no tenemos amor, no, nada, somos. ¿Mm? Ahora, los dones que Dios repartió a la iglesia son para beneficiar la iglesia, para edificar la iglesia. Amén. Ese es el objetivo de los dones. Entonces Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y hace hincapié en uno. Mire, fíjese, hermano, permiso. Hace hincapié en uno, dice, sobre todo, que profeticéis. Profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso que el apóstol Pablo hablaba de la lengua y de la interpretación de la lengua. Cuando se habla en lengua, a ver, nosotros acá a este lado del mundo hemos escuchado balbuceos, que no, para mí no es una lengua. ¿Amén? Porque nada dice, es solamente un balbuceo. Aquí está hablando concretamente de hablar en lengua. Porque si vamos al capítulo 10 del libro de Hechos, hermanos amados, vamos a ver, a disipar un poquito las dudas. Dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. No era un balbuceo, como se estila hoy día. Era una glorificación constante a través de esa lengua. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo dice que sigamos primeramente, ¿qué cosa? El amor, porque el amor es el fundamento de todas las cosas. Yo puedo tener don de lengua, interpretación de lengua, puedo tener cualquier tipo de don, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, porque dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a quiénes? A los hombres, escuche, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué es lo que es la profecía? Es la predicación de la palabra. Dios bendiga a Janet Escobar, Dios le bendiga. La profecía es es la predicación de la palabra. Parece que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. A ver, tomado de este parámetro, de estos versículos, hermanos amados, ciertamente el hablar en lengua, si no hubiera una interpretación,
no edifica la iglesia. No tiene ninguna trascendencia para la iglesia. Amén. Eso es lo que Pablo está explicando. En la doctrina de la lengua que se enseña, se le magnifica la lengua y se ha llegado a decir que si una persona no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Y aún Dios bendiga a nuestro hermano Mario Augusto. Un abrazo, hermano Mario, esperando que esté bien de su salud junto a su esposa. Se ha llegado a decir que aquel que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. La Escritura dirá así. Lo dirá de esta manera. ¿Cuánta importancia tiene la lengua? Si yo no escucho que usted habla en lengua, ¿puedo decir que usted no tiene el Espíritu Santo? Dios bendiga a Agustín Escobar Soto. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? A esta doctrina de la lengua, que es lo que estamos viendo en el capítulo 14. Vamos a seguir. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, dijimos, cierto, que en el capítulo 12 Pablo habla de dones, dos dones, que es el hablar en lengua y interpretación de lengua. Esto debe venir de la mano. Porque si no hay intérprete, un poquito más adelante Pablo va a decir que aquel calle en la iglesia. Porque si no va a edificar la iglesia, no sirve de nada. No me sirve a mí escuchar a una persona que habla en lengua si no me da a edificar, porque ella está hablando con Dios, no está hablando conmigo. A menos que pueda interpretarla, para que yo también sea edificado. Vamos a ver, porque si al principio se dice, cierto, que hablarán en nuevas lenguas, pero ahora viene, hermanos, la enseñanza, la doctrina. ¿De qué sirve la lengua? Dios bendiga a la iglesia de Concepción, nuestro pastor Pablo. ¿De qué sirve la lengua? Entonces, durante mucho tiempo yo escuché que aquellas personas dicen, fueron selladas con el Espíritu Santo porque hablaron en lengua, ¿verdad? Es así, así se interpreta hoy día a este lado del mundo. Pero la escritura me habla de algo totalmente diferente, porque el tema de la lengua es muy profundo. Y eso no quiero errar en este tema. Amén. Y por eso que voy a ir leyendo verso a verso para que vamos entendiendo. No, se lo advertí al principio. No estoy diciendo que no se deba hablar en lengua. Amén. No estoy diciendo que es así. Se está enseñando por qué y el para qué. Amén. Luego dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo porque habla con Dios. Ahora, si quiere edificar la iglesia, debería interpretar lo que él está hablando con Dios. Por eso que cuando vamos a la oración en el Espíritu, por ejemplo, cuando vamos a la oración, saludos, pastor Pablo, cuando vamos a la oración en el Espíritu, dice que el Espíritu mismo ayuda a nuestro espíritu, porque ¿cómo se ha de pedir? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le da. La pregunta es, ¿todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar? No. Por eso que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está una oración en el Espíritu con una lengua diferente, donde el Espíritu Santo, que está en mi interior, está hablando en una lengua angelical con Dios, ¿cierto? Interviniéndose, perdón, por mí, pidiéndole a Dios lo que yo necesito. Porque si fuera por pedir, nosotros pediríamos cualquier cosa. Pediríamos casa, auto, dinero, salud, amor, ¿verdad? Entonces, la lengua tiene su objetivo, hermanos, en cada creyente. Ahora, Pablo lo que dice que si esa lengua no es interpretada, no es edificativa para el pueblo. No edifica en nada. Esto es lo que va a concluir. Sigamos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Ve? No todos hablan en lengua. Entonces, eso de decir que si yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo, es error. Cuando se dice la señal bíblica
de haber recibido el Espíritu Santo en la lengua, porque podríamos ir a Hechos 2:38, podríamos ir a Hechos 8:16 y podríamos ir a Hechos 10, que lo leímos hace poquito. Los samaritanos, cuando, Dios bendiga el templo Cardenal Caro, cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, no dice que hablaron en otra lengua. No lo dice, no lo describe Lucas. Pero sí describe, por ejemplo, Hechos 2, en la lengua que ellos hablaron fueron idiomas. Porque en el día de Pentecostés, que era el día 50, se reunieron toda la diáspora judía que vino de diferentes países a celebrar ¿qué cosa? La Pascua. Recuerde que había un mandato para Israel que donde quiera que ellos estuvieran, el día 16 deberían estar ahí en Israel, ¿cierto? Para celebrar la Pascua, mayormente en Jerusalén, donde fue crucificado Cristo. Entonces, por eso que el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, dice que ellos hablaban en otras lenguas, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablase, pero estos que fueron a mirar, estos que escucharon el ruido, el estruendo, y que fueron a mirar lo que estaba sucediendo ahí en el aposento alto, se encontraron que había lenguas, ¿cierto?, sobre su cabeza, repartidas como de fuego, no era fuego, porque no te lo estaba quemando la cabeza. Y el viento recio fue como un estruendo, ¿verdad?, como dice la Escritura, pero era para atraer la curiosidad de todo aquello, y cuando ellos llegaron se derramó el Espíritu Santo, donde ellos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lengua hablaron? Bueno, los mismos presentes que estaban ahí, testigos, dice, no son todos galileos estos que hablan. ¿Y cómo le oímos hablar en el idioma que hemos nacido? Y ahí enumera medios, partas, elamitas, árabes, cretenses, egipcios, africanos. Pero todos eran judíos de la diáspora, que habían nacido en otra tierra, pero que también, hermanos amados, venían a la fiesta porque eran judíos, eran hombres circuncidados, guardaban los pactos, guardaban las fiestas y estaban ahí. Recuerde que el mandato de la predicación del Evangelio, por eso es que este tema nos lleva a muchos lugares. Primero, ¿dónde comienza? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, de la tierra. ¿Se cumple? Se cumple. Entonces, lo que Pablo está ordenando aquí, el tema controversial que la iglesia tiene, que es el tema de la lengua. Entonces, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Eso quiere decir que no todos hablaban en lengua, pero sí todos tenían el Espíritu Santo. Porque eso lo dice al principio Pablo en la carta, de que fue una iglesia llena del Espíritu, con diversidades de dones. Una iglesia que tenía la riqueza espiritual. Entonces dice en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. Esto durante años ha causado una confusión tremenda, porque Pablo por ahí también lo describe, dice que si están todos hablando en lengua, nos entrarán unos indoctos y dirán, estos están locos. Entonces dice, el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué cosa? Edificación. Entonces, esa es la importancia del que va a asumir a hablar en lengua, debería interpretarla para que la iglesia sepa lo que está hablando con Dios y a la vez reciba, ¿qué cosa? Edificación. Porque, a ver, nosotros estamos hablando de un Dios racional. Aquí no se pierden los sentidos, hermano, aquí nos volvemos locos, no es algo místico. El culto a Dios se le hace racionalmente. Aquí no perdimos los sentidos, ni se pierden los estribos. Amén. Entonces estamos hablando de un culto racional a Dios. Dice, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Ve? Te lo voy a decir, hay algunos que usan como un trabalengua o un balbuceo, que no entregan absolutamente nada. Para sí a lo mejor es algo especial,
se siente eso maravilloso, ¿cierto? Y yo también lo he sentido, pero no es para edificar la iglesia, porque no estamos entregando nada. Y esto es lo que Pablo dice. ¿De qué aprovecha? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si yo tengo un instrumento, ya sea una guitarra, ya sea un acordeón, y no le doy un sonido cierto, una melodía, ¿cómo usted va a saber qué es lo que yo estoy tocando? Pero si empiezo a hacer esto, en el fondo la estoy haciendo sonar, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Eso es lo que Pablo está explicando. Si la lengua no tiene interpretación, no tiene estas cosas, para la iglesia, ve absolutamente nada, nada. Por eso que habla Pablo diciendo que es mejor profetizar, que profeticéis. Amén. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque, ¿por qué hablaréis al aire? ¿Eh? No es balbucear, no es hacer un trabalengua, no es bla, 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 bla. No, no, no. No sirve. Para la edificación de la iglesia no sirve. Tal vez para su edificación particular, pero recordemos que Pablo viene hablando que este es un cuerpo, que este es un cuerpo y que todos deberíamos ser edificados, que la repartición de dones no es para beneficio de una persona, que el ministerio no es para beneficio de una persona, es para el beneficio del cuerpo. Lo mismo acá, con esta manifestación. Por eso debemos ser ordenados. Amén, debemos ser ordenados. Luego dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla y el que habla será como extranjero para mí. Si aquí a mi lado se parara un hombre que hablara inglés, yo no entendería ni jota, porque yo no sé inglés. Y a lo mejor me está diciendo, me está aconsejando o me está diciendo algo en favor mío, pero yo no lo entiendo porque está hablando en un idioma que yo no comprendo. Entonces él debería hablarme a mí en español para que yo pudiera entender. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, hermanos, con que usted no hable en lengua, pero sí haga la voluntad de Dios, no quiere decir que usted es menos espiritual que el otro. Porque muchas veces también en la iglesia se mide la calidad espiritual si usted habla o no habla. Por eso decía yo que muchos dicen que si no habla en lengua usted no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé yo cuando la persona tiene el Espíritu Santo? Es fácil. Jesús lo dijo, que el árbol se conoce por su fruto. La persona que tiene el Espíritu Santo debe dar fruto. Así de claro. Y es la señal más clara. ¿Sí o no? Es la señal más clara. Porque cuando el Señor juzga a aquellos que dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro, ¿qué le dice? No os conozco, hacedor de maldad. Apartados de mí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. Tal vez tenían obra, pero no dieron fruto. Cuando Dios va a la higuera, que no era tiempo de higo, pero había una higuera frondosa, fue a buscar fruto. ¿Quién encontró fruto? No, y maldijo la higuera. Porque Dios lo que busca es fruto. Por eso no debemos conformarnos, hermanos amados, con el tema de, yo hablo lengua. Amén, gloria al Señor por usted. Alabado sea el Señor. Pero lo que Dios demanda de nosotros, frutos dignos de arrepentimiento. Porque las lenguas son fáciles de imitar. Son fáciles de imitar.
pero lo que Dios mira es el fruto. Hablamos del fruto en la mañana un poco, ¿verdad? Luego dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es bueno. Es como cuando, con respecto al pastorado, dice, el que anhela obispado, buen anhelo tiene. Dios bendiga a nuestra hermana María Galdame. ¿Cierto? Pero debe cumplir una serie de requisitos. Entonces, por lo cual dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Voy a leer nuevamente el 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de ¿quién? ¿Suya? No, de la iglesia. Porque todo lo que Dios entrega es para edificar la iglesia. Se lo vuelvo a decir, no para ganancia mía, no para edificación propia, sino para la edificación de la iglesia. Luego dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración, ¿qué cosa? Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Ahora, le explico. Cuando yo oro en lengua, debo pedir a Dios poder entender lo que yo le estoy pidiendo, o lo que el Espíritu Santo está intercediendo por mí en oración, para que mi entendimiento no quede sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pues. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, es claro que Dios quiere que nosotros, hermanos amados, entendamos lo que hacemos. ¿Por qué yo voy al culto? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué exalto al Señor? ¿Por qué sirvo al Señor? Es más que claro que el Señor quiere que nosotros entendamos. Esto es con entendimiento. Esto no es a tonta y a loca. No es perder el conocimiento. Yo he visto en muchos lugares que la persona corre para allá, corre para acá, hace esto otro. De hecho, se inventó ahora el ministerio de la danza. Entonces, tengamos cuidado, porque todo tiene que hacerse con entendimiento. Por eso que Pablo habla de un culto racional, no irracional. Un culto racional, no porque no haya un desorden patagüino dentro de la iglesia, no quiere decir que Dios no esté ahí. Porque es clara lo que dice la Escritura, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, no es necesario muchas veces el armar un desorden dentro de la iglesia para afirmar que Dios está con nosotros, o Dios estuvo con nosotros, o fue un gran culto. No, no es así. Hay que examinar la Escritura. Luego dice, porque si bendecimos solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo irá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Ve? Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Dios bendiga a mi pastor Pedro Berrío Gutiérrez. El otro no es edificado. Entonces, no gana la iglesia, hermano. Por eso que no hay un crecimiento en la iglesia. No hay un crecimiento, porque estas cosas que son doctrinales, no las estamos aprovechando. No estamos aprovechando los recursos que Dios nos da por medio de su espíritu. La palabra, que es importante. Hoy día se le da más auge a la música que a la palabra. ¿Y qué es más? Pregunto yo. El Señor, y con mucho respeto a los músicos, la pregunta mía, ¿el Señor vino a enseñar a cantar o vino a enseñar el Evangelio? Y perdone que sea así tan directo, pero siento hacerlo para que haya un despertar en la iglesia. Porque hoy día de 3 horas de culto, 2 horas y media, entre saludos, entre los avisos y entre otras cosas, música, a la palabra se le deja muy poco. Entonces no hay un crecimiento espiritual en el creyente. Más bien hay una ignorancia plena en el creyente.
Nosotros deberíamos preocuparnos más de eso. Amén. Entonces, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. No es edificado. ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesito yo? Ser edificado. ¿Para qué? Para ir creciendo como cuerpo espiritual, pues, hermanos amados. Por eso que hay desaveniencia en el cuerpo. Porque no hay enseñanza. Sigamos. Pero en la iglesia, mire, escuche, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Algunos lo hacen para sentirse más espiritual. Y no lo neguemos. No lo neguemos que es así. Para que digan, oh, qué hombre más espiritual. Mira, habla en lengua. ¿Y cómo está el fruto? ¿Cómo está mi fruto? ¿Mm? Entonces, eso es como ser sensacionalista. Por eso que ha llegado a tal punto el asunto, hermanos amados, de querer hacer pensar que hay un fervor en la iglesia, que se están colocando luces de colores, se están echando humo, está el cuerpo de danza. ¿Para qué? ¿Está de acuerdo al culto que aquí Pablo enseña a la iglesia? Porque Pablo enseña todo el culto, enseña hasta cómo se debe hacer la cena. En cuanto al atavío de las mujeres, la vestidura, el pelo, todo lo enseña aquí. Y eso se ha olvidado de decírselo a la iglesia. Se ha olvidado de repasarlo en la iglesia. Entonces, claro, estamos happy, entretenidos, emocionados. Nos vamos emocionados a nuestras casas después de un domingo y decimos, uy, Dios estuvo con nosotros. Espectacular. Pero estamos así de chiquititos en nuestro crecimiento. No hay crecimiento. Estamos creciendo a lo mejor para el lado. Pero para arriba, nada. Hermano, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. No hay entendimiento. No hay entendimiento. Esto lo dice en Isaías 28, 11 y 12. Mire, vamos al Pentecostés. Trasladémonos allá. Vino Cristo, cumplió su ministerio, ¿verdad? Ascendió al cielo. 10 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Casi 120 de los que creyeron, de los 500 que el Señor se le presentó, con prueba indubitable después de haber resucitado, llegaron al Pentecostés, al aposento alto, 120 o casi 120, ¿cierto? Vino el derramamiento del Espíritu Santo con un estruendo, como dije antes, ¿cierto? Con lenguas repartidas. ¿Cómo? ¿Cómo es un símil? No es que, te lo voy a decir, no es que tuvieran fuego arriba de la cabeza. Como de fuego, ¿cierto? Y hablaban otras lenguas. La diáspora, que había sido repartida por todo el mundo, ¿verdad? Estaba ahí celebrando la Pascua, llegando hasta el último día de Pentecostés, ¿verdad? Que era la fiesta de la cosecha, y lo escucharon hablar en su idioma. Esto tenía sentido para ellos. ¿Se da cuenta? Ellos no estaban balbuceando ni diciendo un lengua. El medo, el judío que venía de los medos, o de los partos, o de los elamitas, que había nacido allá, pero era judío, entendió el mensaje. Si lo dice la escritura. Pero muchos de ellos se burlaban y decían, estos están borrachos. Y cuando dijeron esto, Pedro se pone en pie con los 11, dice, esto no es tan borracho, chiquillo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿qué lengua habló Pedro ahí? Hebreo. Si los otros que eran judíos nacidos en parte de la mitad, los israelitas nunca van a perder su idioma. Punto uno. Por eso que en el Pentecostés, estos que estaban acá, los que le hablaban el idioma que nacieron. Porque no hubiera sido gracia que lo hubieran hablado en hebreo o en arameo. Si ellos lo sabían. Por eso dice, ¿no son galileos todos estos que hablan en la lengua que hemos nacido? Esto llamó la atención, esto marcó la diferencia.
Pero fueron edificados a tal punto que llegaron a preguntarle a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro le dice arrepentido y bautiza a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí le hablaron en otras lenguas, ¿ves? Ahí se cumple. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros habla de este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Porque no todos, cuando de todos esos que habían, son miles, solamente 3.000 entraron a la salvación. Así que las lenguas son por señal, escuche, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por eso debemos dos cosas, volver a la palabra del Señor. Y yo no necesito oírlo hablar en lengua a usted para saber si tiene o no tiene el Espíritu Santo. Ni usted tampoco necesita oírme ahí a mí hablar en lengua. Porque el fruto es el que da a conocer si realmente somos o no somos. Y esto es lo que debemos entender. Te lo vuelvo a decir, la lengua puede ser imitada, pero el fruto no. El fruto no. La lengua sí, pero el fruto no. Gloria al Señor. Entonces las lenguas son por señal a quiénes, a los incrédulos. Los incrédulos, oye, hablan lengua, andan pendientes si hablan o no hablan lengua. Ay, este fue sellado con el Espíritu Santo porque habló en lengua. 3 días después está en el restaurante tomando, copeteando. O sea, el Espíritu Santo no tiene poder para cambiar. Cuidado porque hacemos blasfemar a la gente que no conoce a Dios. ¿Ven? Cuidado. Si pues toda la iglesia, escuche, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Eh? Por eso muchas veces los incrédulos no entran a nuestra iglesia porque ven un desorden patagüino dentro de la iglesia. Ya es un desorden incontenible. ¿Mm? No le digo que Dios no la puede tocar ahí. Usted puede derramar sus lágrimas, usted puede levantar sus manos y sentir al Señor. Pero todo esto se hace racionalmente. Racional. Y dice, pero ¿cómo David danzó? ¿Y perdió los sentidos de David? ¿Lo perdió? No lo perdió. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto ha pasado. Cuando alguien ha llegado, algún incrédulo, un familiar, un pariente, al culto, y se está predicando la palabra, y esta persona dice, hoy me está hablando a mí, ¿cómo? Y este caballero no me conoce a mí, porque aquí está profetizando. Entonces dice, este caballero no me conoce. Uy, y me dijo todo lo que yo he hecho. ¿O no dijo esto la mujer samaritana cuando fue a Samaria, después de haber conversado con Jesús? Venid, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Eso pasa cuando hay profecía, cuando hay predicación de palabra en los cultos. Por eso los pastores deben tener mucho cuidado, hermanos. Dios bendiga a nuestro amigo Aníbal Araya. Deben tener mucho cuidado. Lo oculto, bueno, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Escuchen, cuando os reuní, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Ven? Para edificación. Todo esto, el hecho de ir a la iglesia, a mí me tiene que reportar beneficios de edificación. Yo no puedo llegar de una manera y volverme de la misma manera. Al final fue un tiempo perdido. Ahora, fíjese, hoy día, ¿qué se le canta al Señor? Hoy día hay verdaderos artistas en las congregaciones. Ni siquiera se consagran. Y lo que se canta a veces es apoyado en los instrumentos musicales. Porque la música tiene su poder, hermanos amados. Tiene su atracción. Entonces a veces se aprovecha de eso para incentivar, ¿cierto? Eso que está dentro de nosotros.
Pero nosotros debemos examinar lo que se está cantando, porque al culto se le va a cantar a Dios, al culto se va a adorar a Dios. Por tanto, las personas que están en los coros deben ser personas consagradas también, no artistas musicales. Si no, para eso contratamos mundanos, como lo hizo también Salomón, porque Salomón también contrató cantores, y lo dice en el libro de Eclesiastés. Sería fácil contratar cantores que cantan ahí, bueno, que le cantan al mundo y que también luego le pueden cantar a Dios, aprenderse las letras, ¿no? Por eso debemos tener cuidado. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Los profetas o los predicadores que le llamamos nosotros, por lo general le dicen al pueblo, dígame, por mano, usted. Usted tiene que estar juzgando lo que se le está enseñando. Eso es juzgar. Eso lo mandó Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Nosotros debemos estar juzgando si el hombre que está delante me está hablando realmente, la palabra de Dios me está enseñando de acuerdo a los escritos, o está hablando de su cosecha. Yo no voy a decir amén a una cosa que no, hermanos amados, que no esté escrito en la Biblia, aunque caiga mal. Eso es lo que dice. Y lo demás, juzguen. Usted tiene la capacidad de juzgar si lo que le están diciendo es de Dios o no es de Dios, hermanos. Aquí no somos robots. ¿Mm? O no somos como los oídos mudos, que se llevan para allá, para donde sea. No. La iglesia tiene que aprender a juzgar. Es como cuando usted, perdóneme por la comparación que voy a hacer, es como cuando usted va a un restaurante y usted pide hace una petición, le traen su petición y usted ve que esa petición, no sé, por el alimento le faltó algo, algún aliño, o la carne viene cruda, se la come igual. Alega, ¿cierto? Oiga, esta carne está cruda, falta cocción. Bueno, es algo similar. Cuando yo estoy escuchando que alguien me está enseñando de la escritura, tengo que juzgar si realmente está o no está en la escritura. Porque es para mi edificación, pues, hermano. Es para mi crecimiento. De eso se trata. Y eso es lo que Pablo dice, hermanos amados, que debemos hacer. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ay, perdón, me salté. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Mm? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Ve? Con respecto al tema de la mujer, está hablando de ejercer dominio, de ejercer potestad sobre el varón. Pasar por encima, hermanos amados, del varón que ha sido puesto por cabeza de la mujer. Cristo, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. ¿Mm? Por eso que hablamos ayer que cuando la mujer, si se corta el pelo, debe usar velo, porque debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque
porque si lo hace de esa manera, afrenta su cabeza. ¿Ven? Y la cabeza de la mujer es el varón. ¿Mm? Entonces, debemos medir el grado espiritual de todas las cosas, hermanos amados. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho para usted en su vida espiritual. A veces, hermanos amados, por no entender y no comprender, cometemos muchos errores. Y a veces son irreversibles. Estudiemos más la palabra del Señor. No nos dejemos estar, hermanos amados, porque es necesario, es importante. Apaguemos el televisor y abramos la escritura. Los tiempos son difíciles, y tiempo de oscuridad. Necesitamos que la lámpara de Dios nos alumbre. David dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Amén. Tu palabra.